que nombra al señor presidente del Consejo de Ministros. Resolución Suprema número 223-2026-PCM. Lima, 28 de julio de 2026. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, se resuelve. Artículo primero. Nombrar presidente del Consejo de Ministros al señor Luis Fernando Galarreta Velarde. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Keiko Sofía Fujimori Ibuchi, Presidenta de la República, Luis Fernando Galarreta Velarde, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Presidente del Consejo de Ministros. Señor Luis Fernando Galarreta Velarde, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Presidente del Consejo de Ministros que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden. A continuación, se procederá a la lectura conjunta de las resoluciones supremas número 204-2026 PCM a la 222-2026 PCM, mediante las cuales se acepta la renuncia que formulan al cargo las señoras y señores ministros de Estado. Lima, 28 de julio de 2026. Vistas las renuncias que al cargo formulan las señoras y señores ministros de Estado y, estando a lo acordado, se resuelve aceptar la renuncia como ministros de Estado en los despachos ministeriales que a continuación se indican. Relaciones Exteriores, señor Carlos José Pareja Ríos. Defensa, señor Amadeo Javier Flores Carcagno. Economía y Finanzas, señor Rodolfo Acuña Namijas. Interior, señor José Mercedes Zapata Morante. Justicia y Derechos Humanos, señor Luis Enrique Jiménez Borra. Educación, señor Jorge Alfonso Marticorena Mendoza. Salud, señor Juan Carlos Velasco Guerrero. Desarrollo Agrario y Riego, señor Felipe César Mesa Millán. Trabajo y Promoción del Empleo, señor Flavio Cruz Mamani. Producción, señor César Manuel Quispe Luján. Comercio Exterior y Turismo, señor Bertín Enrique Gómez Vela. Energía y Minas, señor Waldir Eloy Ayasta Mechán. Transportes y Comunicaciones, señor Aldo Martín Prieto Barrera. Vivienda, Construcción y Saneamiento, señor Wilder Alejandro Cifuentes Quilcate. Mujer y Poblaciones Vulnerables, señora Edith Betsabet Pariona Valer. Ambiente, señora Nelly Paredes del Castillo. Cultura, señora Fátima Soraya Altabás Cajat. Desarrollo e Inclusión Social, señora Lili Norca Vázquez Dávila. A quienes se les agradece por los servicios prestados a la nación. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Keiko Sofía Fujimori, Presidenta de la República. A continuación, el señor Viceministro de Relaciones Exteriores, embajador Eric Anderson Machado, dará lectura a la resolución que nombra al señor Ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores. Resolución Suprema número 224-2026-PCM. Lima, 28 de julio de 2026. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando al acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores al señor Alfonso Carlos Espada y Garcés Alvear. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado
es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Keiko Sofía Fujimori Iguchi, Presidenta de la República, Luis Fernando Galarreta Velarde, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores. Señor Alfonso Carlos Spa y Garcés Alvear, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden. A continuación, lectura de la Resolución Suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el despacho de Defensa. Resolución Suprema número 225-2026-PCM. Lima, 28 de julio de 2026. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando al acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar Ministro de Estado en el Despacho de Defensa al señor Rafael Jorge Belaúnde Llosa. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Keiko Sofía Fujimori Iguchi, Presidenta de la República, Luis Fernando Galarreta Velarde, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho de Defensa. Señor Rafael Jorge Belaúnde Llosa, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Defensa que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden. A continuación, lectura de la Resolución Suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas. Suprema número 226-2026-PCM. Lima, 28 de julio de 2026. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando al acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar Ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas al señor Elmer Rafael Cuba Bustinza. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Keiko Sofía Fujimori Iguchi, Presidenta de la República, Luis Fernando Galarreta Velarde, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas. Señor Elmer Rafael Cuba Bustinza, juráis por Dios y estos santos evangelios
desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden. A continuación, lectura de la Resolución Suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el Despacho de Interior. Resolución Suprema número 227-2026-PCM. Lima, 28 de julio de 2026. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar Ministro de Estado en el Despacho del Interior al señor César Augusto Astudillo Salcedo. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Keiko Sofía Fujimori Iguchi, Presidente de la República, Luis Fernando Galarreta Velarde, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de Interior. Señor César Augusto Astudillo Salcedo, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho del Interior que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden. A continuación, lectura de la Resolución Suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos. Resolución Suprema número 228-2026-PCM. Lima, 28 de julio de 2026. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar Ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos al señor Ernesto Julio Álvarez Miranda. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Keiko Sofía Fujimori Iguchi, Presidente de la República, Luis Fernando Galarreta Velarde, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos. Señor Ernesto Julio Álvarez Miranda, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden. A continuación, lectura de la Resolución Suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el Despacho de Educación.
Resolución Suprema número 229-2026-PCM. Lima, 28 de julio de 2026. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando al acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Educación al señor José Antonio Chang Escobedo. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Keiko Sofía Fujimori Iguchi, Presidenta de la República, Luis Fernando Galarreta Velarde, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho de Educación. Señor José Antonio Chan Escobedo, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Educación que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden. A continuación, lectura de la Resolución Suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el despacho de Salud. Resolución Suprema número 230-2026-PCM. Lima, 28 de julio de 2026. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando al acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar Ministro de Estado en el despacho de Salud al señor Luis Williams Dyer Fernández. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Keiko Sofía Fujimori Iguchi, Presidenta de la República, Luis Fernando Galarreta Velarde, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho de Salud. Señor Luis Williams Dyer Fernández, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Salud que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden. A continuación, lectura de la Resolución Suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el despacho de Desarrollo Agrario y Riego. Resolución Suprema número 231-2026-PCM. Lima, 28 de julio de 2026. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando al acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar Ministro de Estado en el Despacho de Desarrollo Agrario y Riego al señor Marco Antonio Vinelli Ruiz. Artículo segundo.
La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Keiko Sofía Fujimori Iguchi, Presidente de la República, Luis Fernando Galarreta Velarde, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de Desarrollo Agrario y Riego. Señor Marco Antonio Vinelli Ruiz, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Desarrollo Agrario y Riego que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demande. A continuación, lectura de la Resolución Suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo. Resolución Suprema número 232-2026-PCM. Lima, 28 de julio de 2026. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar Ministro de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo al señor Juan Manuel Cosme Cheput Mur. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Keiko Sofía Fujimori Iguchi, Presidenta de la República, Luis Fernando Galarreta Velarde, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo. Señor Juan Manuel Cheput Mur, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demande. A continuación, lectura de la Resolución Suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el Despacho de Producción. Resolución Suprema número 233-2026-PCM. Lima, 28 de julio de 2026. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar Ministro de Estado en el Despacho de la Producción al señor Juan Carlos Requejo Alemán. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Keiko Sofía Fujimori Iguchi, Presidente de la República, Luis Fernando Galarreta Velarde, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de Producción. Señor Juan Carlos Requejo Alemán,
juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de la producción que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden. A continuación, lectura de la Resolución Suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el Despacho de Comercio Exterior y Turismo. Resolución Suprema número 234-2026-PCM. Lima, 28 de julio de 2026. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando al acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Comercio Exterior y Turismo al señor Roger Martín Valencia Espinosa. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Keiko Sofía Fujimori Iguchi, Presidenta de la República, Luis Fernando Galarreta Velarde, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de Comercio Exterior y Turismo. Señor Rogers Martín Valencia Espinosa, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Comercio Exterior y Turismo que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demande. A continuación, lectura de la Resolución Suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el Despacho de Energía y Minas. Resolución Suprema número 235-2026-PCM. Lima, 28 de julio de 2026. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando al acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Energía y Minas al señor Guillermo Shino Guamaní. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Keiko Sofía Fujimori Iguchi, Presidenta de la República, Luis Fernando Galarreta Velarde, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de Energía y Minas. Señor Guillermo Shino Guamaní, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Energía y Minas que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demande. A continuación, lectura de la Resolución Suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el Despacho de Transportes y Comunicaciones.
Resolución Suprema número 236-2026-PCM. Lima, 28 de julio de 2026. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones al señor Rafael Rey Rey. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Keiko Sofía Fujimori Iguchi, Presidenta de la República, Luis Fernando Galarreta Velarde, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones. Señor Rafael Rey Rey, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden. A continuación, lectura de la Resolución Suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Resolución Suprema número 237-2026-PCM. Lima, 28 de julio de 2026. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento al señor Mauricio Fernando Arnillas González. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Keiko Sofía Fujimori Iguchi, Presidenta de la República, Luis Fernando Galarreta Velarde, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Señor Mauricio Fernando Arnillas González, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demande. A continuación, lectura de la Resolución Suprema que nombra a la señora Ministra de Estado en el despacho de Mujer y Poblaciones Vulnerables. Resolución Suprema número 238-2026-PCM. Lima, 28 de julio de 2026. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y,
Estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministra de Estado en el Despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a la señora María Magdalena Seminario Marón. Artículo segundo. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Keiko Sofía Fujimori Iguchi, Presidenta de la República, Luis Fernando Galarreta Velarde, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo a la señora Ministra de Estado en el Despacho de Mujer y Poblaciones Vulnerables. Señora María Magdalena Seminario Marón, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministra de Estado en el Despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demande. A continuación, lectura de la Resolución Suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el Despacho de Ambiente. Resolución Suprema número 239-2026-PCM. Lima, 28 de julio de 2026. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar Ministro de Estado en el Despacho del Ambiente al señor Vladimiro Guaroc Portocarrero. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Keiko Sofía Fujimori Iguchi, Presidenta de la República, Luis Fernando Galarreta Velarde, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de Ambiente. Señor Vladimiro Guaroc Portocarrero, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Ambiente que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demande. A continuación, lectura de la Resolución Suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el Despacho de Cultura. Resolución Suprema número 240-2026-PCM. Lima, 28 de julio de 2026. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar Ministro de Estado en el Despacho de Cultura al señor Alberto Ismael Bencolea Delgado. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese.
Firman Keiko Sofía Fujimori Iguchi, Presidenta de la República, y Luis Fernando Galarreta Velarde, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho de Cultura. Señor Alberto Ismael Beingolea Delgado, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Cultura que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demande. A continuación, lectura de la Resolución Suprema que nombra a la señora Ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social. Resolución Suprema número 241-2026-PCM. Lima, 28 de julio de 2026. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social a la señora Maritza Ivonne Canales Martínez. Artículo segundo. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Keiko Sofía Fujimori Iguchi, Presidenta de la República, y Luis Fernando Galarreta Velarde, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo a la señora Ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social. Señora Maritza Ivonne Canales Martínez, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demande. Para la fotografía de estilo, invitamos al señor Presidente del Consejo de Ministros y a los señores y señoras Ministros de Estado a acompañarnos desde el escenario principal.
Muchas gracias. Señoras y señores, la ceremonia ha concluido. Se agradece a los distinguidos invitados su amable asistencia. A la Nación. Correcto, son, como decíamos, 19 integrantes del gabinete ministerial, pero tenemos un